Hola, ¿qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a realizar una breve demostración acerca de un pequeño teorema que es particularmente útil ya que nos marca el inicio de la construcción formal de la integral de Riemann-Stieltjes. Pero antes de empezar, vamos a recordar algunas cuantas definiciones y un poco de notación básica en dado caso de que no la recordemos. Bueno, para empezar, en nuestra demostración vamos a utilizar lo que es un intervalo. Con tal y como lo enuncio aquí, usaremos un intervalo que va de A a B, tal que cuando hagamos referencia consideremos a f a una función real acotada por dicho intervalo. Además, vamos a considerar particiones. En este caso será una partición P del intervalo A, B. Al final del día una partición es un conjunto finito de puntos. Aquí, por ejemplo, de manera muy general, P es igual al conjunto de x0, x1, x2 hasta xn. No es más que el dividir nuestro intervalo en particiones, en diferentes cachos, que no necesariamente son regulares, pueden ser o no regulares. La única condición que vamos a manejar aquí es de que x0, que va a ser donde empieza nuestro intervalo, debe de ser estrictamente menor que x1, que debe de ser estrictamente menor de x2, y así sucesivamente hasta el último elemento de nuestro conjunto, que es xn, que en tal caso es b. A partir de esto, construiremos nuestra delta xi, que no es otra cosa que la diferencia entre xi y su inmediato anterior. Esto, por definición, siempre va a ser positivo. Como nota final, es importante que recordemos el axioma del supremo. No lo vamos a demostrar, solo lo voy a enunciar el día de hoy. Aquí, tal y como lo coloqué, el supremo lo vamos a manejar de esta forma. Un conjunto A es acotado superiormente si existe un real M que es mayor que todos los elementos del conjunto A. En notación ya más formal, existe M que pertenece a los reales, es decir, es un número real, que para toda X que pertenece a nuestro conjunto siempre va a ser menor que M. Además, tenemos la cota inferior. En este caso, un conjunto A es acotado inferiormente si existe un real M que es menor que todos los elementos del conjunto A. Nuevamente, en una notación más formal, existe M que pertenece a los reales, nuevamente un real, que para toda X que pertenece a A, M siempre va a ser menor o igual que X. A esto, como lo mencioné, se conoce como cota superior y cota inferior de A respectivamente, A siendo cualquier conjunto. Ya teniendo estas cotas, podemos asegurar la existencia de un supremo y de un ínfimo. Vamos a primero recordar lo que es el supremo. Todo conjunto tiene supremo si existe una M, que ya mencionamos, que es cota superior de A, pero que además es la menor de todas las cotas superiores de A. De igual manera, todo conjunto tiene ínfimo si existe una M, que es cota inferior de A, y que además es la mayor de todas las cotas inferiores de A. Recordando estos breves conceptos, ya tenemos todo lo necesario para poder realizar nuestra demostración. Ahora, ¿cuál es el teorema que vamos a demostrar el día de hoy? Aquí lo tenemos. Sea f del conjunto AB a R una función acotada y P una partición del intervalo A, B. Entonces, para cada I tenemos que nuestro ínfimo, nuestra MI por nuestra delta XI es menor o igual que XI, que es menor o igual que MI, M grandota I por delta XI. Si se cumple esto, por lo tanto, la suma inferior de la función f con partición p es menor o igual que la suma superior de la función con partición p. Vamos a empezar con nuestra demostración. Primero, sea p una partición de x0, x1, x2 hasta xn.
esta partición del intervalo cerrado a, b. Y vamos a considerar el intervalo xi menos 1, xi igual a i sub i, con i corriendo de 1 hasta n. Empecemos. Por las definiciones que manejamos hasta hace algunos momentos, tenemos nuestra mi, que no es otra cosa que nuestro ínfimo de f de x con x que pertenece a i sub i. ¿Por qué se cumple esto? El axioma del supremo nos da condiciones muy estrictas, mismas condiciones que aquí se cumplen, ya que tenemos la presencia de una cota inferior que es la mayor de todas las cotas inferiores. Y tenemos una m grandota i que es igual al supremo de la función tal que x que pertenece a i sub i. Nuevamente, haciendo alusión al axioma del supremo, tenemos una xn que es la cota superior de nuestro conjunto y que es la menor de todas las cotas. Una vez llegado a esto, podemos afirmar la siguiente expresión, que mi es menor que m grandota i. ¿Por qué esto es cierto? Al final del día, estos son números reales. Estos números reales pertenecen a nuestro intervalo, en nuestro intervalo a, b. Ya en alguna ocasión se habrá demostrado que en un intervalo a, b, el ínfimo siempre es a y el supremo siempre es b. Lo único que estamos haciendo es realizar una interpretación de esa afirmación. Teniendo esta desigualdad, ya podemos trabajar bajo las condiciones de los reales. Entonces podemos realizar algunas operaciones adicionales. Les comenté que teníamos que definir nuestra pequeña delta xi, que no es otra cosa que nuestra tasa de cambio. Como lo mencionamos arriba, y lo sabemos, que delta xi no es otra cosa que x sub i menos x sub i menos 1. Y esta siempre va a ser mayor que 0. Entonces, por definición y por consistencia de la desigualdad, podemos hacer la siguiente expresión. Multiplicando nuestro delta xi en ambos lados, obtenemos que mi por delta xi es menor o igual que m grandota i por delta xi. Esto ya se parece mucho a nuestra hipótesis que tenemos aquí. Al final del día, esta pequeña expresión es una expresión dentro de los reales, así que por transitividad podemos afirmar que esto es cierto. Al ya tener nosotros esta desigualdad, solo nos queda construir lo que son nuestras sumas superiores y sumas inferiores. ¿Qué tenemos que hacer? En esta ocasión pues es muy sencillo. Pues tal y como lo mencioné, por consistencia del producto sobre el orden, realizamos la suma de todos los términos del intervalo, que no es otra cosa que pues sumar. En esta ocasión estamos sumando todos los elementos de m sub i por delta xi, corriendo de 1 hasta n. Y esto siempre va a ser menor o igual que la suma de todos los elementos de 1 hasta n de m grandota i por delta xi. Esto, ya recordando algunas definiciones, no es otra cosa que nuestra suma superior y nuestra suma inferior. Hecho eso, por definición, la suma inferior de nuestra función f con una partición p es menor o igual que la suma superior de una función f con una partición p. Y queda demostrado el teorema. Es muy sencillo, pero nos ahorra mucho trabajo al momento de construir estas pequeñas sumas, ya que ya no tendremos que realizar cada una de estas sumas. Vamos a ver un pequeño ejemplo en esta ocasión. Vamos a manejar esta función, sea f de x igual a 4 menos x al cuadrado, con f tal que va del intervalo 0,2 a r. Y vamos a tener una partición que es x0 igual a 0, x1 igual a 1 medio, x2 igual a 1, x3
igual a 3 medios y finalmente x4 igual a 2. Y considerando el intervalo x subíndice i menos 1 y xi que pertenecen a i subíndice i, con i corriendo de 1 a 4, ya que en esta ocasión es nuestra partición que está dividida en 4 intervalos. Notemos directamente que pues por nuestra definición del axioma del supremo podemos afirmar la existencia de un ínfimo y de un supremo, que en esta ocasión son igual a 0 e igual a 2. No solo eso, además tenemos nuestra delta xi a un medio. Esto es evidente, ya que si lo notamos, x0, un medio menos 0 es un medio, 1 menos un medio es un medio, 3 medios menos 1 es un medio, y 2 menos 3 medio es un medio, que por definición obedece a lo que estábamos recordando hace algún momento. Ya tenemos todos los elementos necesarios para aplicar nuestro teorema. Tenemos una función acotada, real, con una partición, cuyos elementos son estrictamente menores, uno tras de otro, y tenemos un intervalo de estos elementos. Entonces, por definición, es mi por delta xi, es 0 por un medio es menor que 2 por un medio, que no es otra cosa que 0 menor o igual que 2, lo cual siempre es cierto. Por lo tanto, la suma inferior de todos los de la función con partición p es menor o igual que la suma superior de la función f con partición p. Así de simple se ocupa este teorema. De buenas a primeras, tal y como lo mencioné, no parece tener gran importancia. Sin embargo, es particularmente útil conforme vayamos avanzando en la construcción de la integral. Por mi parte sería todo. Espero que hayan entendido y espero que les sea de utilidad. Excelente, excelente día.